Y ya estamos de regreso acá en La Voz junto a José Luis Espinosa, presidente de FENACEM, a quien recibimos con este aplauso, como siempre, cada vez que nos acompaña. Ahora, José, para hablar sobre el cambio de criterio de la Contraloría General de la República respecto a la confianza legítima en los contratos. Recordemos de que estaba establecido y que aquella se marcaba a partir de los dos años de trabajo, pero ahora Contraloría decidió que esto lo decide la Corte Suprema, y ahí hay fallos que hablan de 5 años para validar esa confianza legítima, lo que podría afectar, por supuesto, a muchos empleados públicos y gente que ve en riesgo ahora su continuidad laboral. Los que están a contrata. A contrata, no los de planta, a contrata, que es muy importante aclarar. Entonces, lo primero, marcar la posición de ustedes como FENACEM y, por supuesto, el impacto que podría tener en los derechos laborales del sector público y de ustedes en particular. Nuevamente, bienvenido, buenos días. Sí, muchas gracias, Rodrigo, Daniel, y bueno, a todos nuestros seguidores en la comunidad. La verdad es que es un tema súper sensible para nosotros porque la verdad es que estamos retrocediendo en años lo que habíamos conseguido según la última normativa administrativa para los trabajadores del Estado. El contexto es que en los últimos años, 2016, 17, 18, ya se había dictaminado a favor del trabajador público que cuando había un tema de ya continuidad en más de 2 periodos se reconocía un concepto que era nuevo en esos años de confianza legítima. Y eso es como una explicación fácil de si ya te he renovado por 2 años, tienes la confianza del servicio, o sea, de la administración del Estado para estar en ese cargo, en esa labor. Y entonces acá no estamos hablando del funcionario propiamente tal, de sus evaluaciones y sus calificaciones, sino que si ya le he renovado es lógico que continúe. Eso es como un principio muy básico y que no está tan solo porque se le ocurrió al excontralor, sino que hay criterios y principios que son internacionales. Él también se basó en legislación alemana como para hacer este pronunciamiento y finalmente era algo que ya se consideraba como un derecho adquirido por los trabajadores del Estado, entendiendo el contexto de cuando hablamos de esto de carrera funcionaria. El estatuto administrativo habla de 80% titular, que es como propiedad en el empleo. Yo como que tengo ese cargo asociado, pero en la realidad actual es que eso es solo un 30% y el 70% de contrario es de empleos a contrata. Y eso significa que el empleo a contrata tiene una vigencia finita en tiempo, que es cada 31 de diciembre se termina. Entonces lo que dice la actual Contralora, que a los días, y eso es lo que también llama la atención, a los días de ser nombrada, ella sale con este maravilloso dictamen donde borra con el codo todo lo que había sido ya como derecho adquirido considerado por la Contraloría General de la República, que aquí tiene un deber, es un deber de controlar la legalidad de los actos administrativos en la administración del Estado. Y eso lo dice la propia ley, que habla de las atribuciones que tiene la Contraloría, la 10.336, también asociada a la Constitución Política de la República y también está refrendado en el Estatuto Administrativo. Entonces, aquí ella está tomando criterios particulares con nuevos principios, la verdad es que nos vulneran y nos discriminan a nosotros como trabajadores, porque si miramos todo el mundo del trabajo, nosotros como trabajadores públicos estamos en una condición más desventajosa que el mismo trabajador privado, donde se reconoce que ya pasa un contrato indefinido después de 2 periodos y así no se da en el servidor público. Y quizás ahí podríamos hablar después, como para no hacer como un monólogo, de estos criterios de la arbitrariedad, que es donde entra estos dictámenes en discusión que tienen que ver con la confianza legítima. Sí, a ver, yo quiero ir un poquito más allá, porque eso es lo que pasó. Pero en la administración pública, la idea es estabilidad laboral, la idea detrás, ¿no? La de los organismos internacionales, etcétera. ¿Y por qué? Alguien se pregunta, ¿y por qué a los funcionarios públicos se les pide que haya, o la idea detrás es que haya estabilidad laboral? Es muy lógico. Los gobiernos van cambiando, pero los funcionarios permanecen. Entonces, el funcionario que hace una tarea, ¿cierto? Una tarea que trasciende el gobierno de turno, bueno, tiene que seguir haciendo la misma tarea inteligentemente, sin hacerle la pata, mira como lo digo, al gobierno turno. Hay países,
veo Italia, tiene una estabilidad laboral que el tipo que está en la administración pública se va y puede volver 5 años después y le ponen el cargo de nuevo. Porque lo que se busca es que ese funcionario, ¿cierto?, permanezca porque está haciendo una labor para el Estado, no para el gobierno. Con esta norma, con esta interpretación, ¿cierto?, 5 años, claro, le da permiso para que lo cambien. ¿Qué estabilidad van a tener los funcionarios públicos, ¿cierto?, de permanecer en el cargo, ejerciendo su rol, que lo conoce? Entonces, estoy hablando de una cosa más general. Ojo, yo entiendo lo que tú explicas y también lo comparto, pero esto es más general, es una mentalidad de decir los funcionarios públicos deben tener estabilidad en el empleo. Lo mismo pasa con los privados, ¿eh? Ojo, los privados, para despedirlos tiene que haber una causal muy bien fundamentada, lo ha dicho la Corte Suprema. Entonces, los funcionarios públicos que además prestan un servicio a la sociedad toda, la mayoría, no estamos hablando de aquellos que se le dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos para que esos empleados públicos, que ahora está un poco desordenado porque antes nadie se le ocurría echar, así como lo hacen ahora, a un personaje a contrata? ¿Alguien se lo explicó? No, dirá que hasta diciembre lo vamos a echar. No, necesitamos buscar la estabilidad laboral, porque ese funcionario lo que hace es hacer un trabajo para el Estado, no para el gobierno de esta o de otro gobierno. Entonces, bajo eso, y usted me dice, ¡ay, no los pueden echar! Sí, pueden echarlo. Pueden hacerle un sumario. ¿Hizo algo mal? Hágale un sumario. Pueden ponerlo en lista 4, o estoy mal, ¿cierto? Puede evaluarlo en lista 4, podrá apelar y todo. Sí, hay formas de sacarlo si ha hecho mal su pega, pero no si es que no comulga con los pensamientos del gobierno que entra, porque ese funcionario lo queremos responsablemente actuando por años porque conoce lo que está haciendo. Tú preparas, forma a una persona para el servicio público y después lo sacas porque no piensa como tú. No tiene sentido. Y no cumplía tal vez un rol estratégico, sino un rol más bien administrativo. Los que tienen confianza se van. Sí, claro. Pero ahora cuando estamos hablando de que son 70% a contrata, no tienen ninguna estabilidad. No, pues y ahí, ese es el punto. Y ahí lo que tú enunciabas, creo que es lo que más preocupa, la posibilidad de tomar decisiones de despido arbitrario. Eso es. Entonces, si hablamos de conceptos como estabilidad en el empleo, no queremos decir que es inamovilidad porque por si siempre mal, para los años y los años. Y el trabajo decente, que es cierta protección que necesitamos como trabajadores para que no se use esta arbitrariedad o la discrecionalidad de la jefatura. O sea, porque le caigo mal, porque no le gusto, porque soy chico, porque soy negro, porque soy quizás... O porque pienso políticamente o como el porque gobierno pienso anterior. diferente. Entonces esto hay que pensar que el servidor público está al servicio de la comunidad, de las distintas reparticiones del Estado, que el sector mayoritario en número de trabajadores es el sector salud, aquí al cual represento. Sí. Siguiendo es educación y también justicia, que son los tres más numerosos. Y si hablamos de números, son cerca de 270.000 trabajadores los que se ven vulnerados con esto, porque son esas personas las que tienen menos de 5 años en el servicio público. Y si hablamos menos de 2 años específicamente en salud, es más del 30% del total de funcionarios. Y eso es cerca de 50.000 trabajadores. O sea, hoy cualquier jefe de servicio puede decir, no, yo voy a desvincular a estos trabajadores porque la verdad es que no me sirven, voy a traer a estos otros. Pero ¿cómo hacemos el ejercicio efectivo? Aquí se tiene que reconocer el trabajador público como un servidor público con una lógica de Estado y no de gobierno. Y eso es lo que está introduciendo esta Contralora, que es como cambiar un criterio que ya estaba introducido en el sector. No es un criterio aleatorio, es un criterio que responde a estándares internacionales. Claramente, porque, la José, misma OIT. Si uno ve los estándares internacionales, es búsqueda de la estabilidad en el empleo, ya sea en lo público o en lo privado, perfecto. Pero en lo público, voy a insistir una vez más, es una persona que trabaja para el Estado, ¿no? Entonces, es un retroceso y no entiendo cómo la Contralora no pidió un informe diciéndole, a ver, ¿qué es lo que piensan los estándares internacionales respecto de la estabilidad en el empleo? ¿Qué se quiere lograr cuando son funcionarios públicos? Y en vez de eso, dice, no, lo que pasa es que las contradicciones, porque esto es lo típico que te dicen en la Contraloría, entre lo que está en los tribunales y lo que está acá, mandan los tribunales. Entonces me lavo las manos y lo dejo, la Corte Suprema decidió eso, vaya a pelearlo a los tribunales. Pero qué absurdo. O sea, ella tiene que pensar en una cuestión más general,
más de funcionarios, etcétera, pero no, se saca... Yo creo que ahí está tirando para el cole. Y lo último que voy a decir respecto a esto. El a contrata no recibe ni un peso si lo echan. Ojo. No tenemos derecho a indemnización. No hay indemnizaciones. Entonces, ¿cómo es la cosa? O sea, los funcionarios, los trabajadores del ámbito privado tienen mes por año de servicio, ¿cierto? Tienen el mes de aviso, etcétera. Aquí no hay nada de eso tampoco. Entonces, la estabilidad en el empleo como trabajador sin apellido se cae. Y como trabajador de la administración pública, que lo que hace es mantener la infraestructura y la estructura estatal en el trabajo, tampoco. Entonces ahí vamos nosotros mismos vulnerando lo que ya está escrito en la propia ley. El estatuto administrativo habla del 80-20 y eso no se cumple. Y cada ley de presupuesto va incorporando ahí en un articulado que dice, bueno, esto se tendrá que hacer la excepción por este año y así va siempre, año tras año. Siempre, y todo se año. considera el 70% a contrata y en este momento que ese 70% de contrata no tiene ninguna estabilidad. Y cuando hablamos de la arbitrariedad es que acá quedan todos a merced de la jefatura superior jerárquico directo. Entonces, cuando hablamos de que estos conceptos de confianza legítima vienen a darte un cierto resguardo, pero si este trabajador no trabaja bien, no cumple, no llega a trabajar, no cumple con la calidad del cargo en el cual está sentado, la verdad es que se pueden tomar decisiones, pero siempre argumentadas. Y eso es lo que también debería propender la misma Contraloría, que son los actos administrativos, que haya un fundamento detrás de la toma de decisión por una desvinculación, y eso es totalmente lógico y nosotros nunca nos hemos opuesto a eso. Frente a un mal desempeño hay que desvincular a un trabajador porque no cumple con las expectativas del cargo. Y existen los mecanismos, por lo tanto acá no es apernar funcionarios, sino darle un piso pero de seguridad más bien mínimo. Que le dio rienda suelta a todos, y la verdad es que eso es lo que no puede ser. Tenemos que tener un cierto resguardo, y esto enmarcado en políticas internacionales. La OIT lo dice, las organizaciones de trabajadores internacionales vamos con cierto resguardo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de, en nuestro caso nacional, la Contraloría General de la República, que ve los actos administrativos de la administración del Estado. Oye, ¿y cómo están las bases? ¿Muy preocupadas? ¿Cuál es la sensibilidad frente a esta situación en las conversaciones que tienen ustedes? La verdad es que esto se ve con mucho riesgo, sobre todo ahora en las municipalidades. El cambio de alcaldes y específicamente en los trabajadores de salud de las municipalidades. Quizás en la atención centralizada de las redes asistenciales de los hospitales no es tanto, y lo tenemos mucho más regulado porque cada uno de nosotros como dirigentes gremiales hay los espacios de protección también. Pero se está dando que hay un número mucho más alto que los años anteriores de término de contrato o de no renovación del contrato para el año siguiente. Pero entonces ahí nos preguntamos cómo vamos a hacer operativa la función pública de la atención de salud a la comunidad, siendo que estamos prescindiendo de un gran número. Y ahí hay una gran duda. ¿Estos cargos se van a reemplazar? ¿Van a quedar disponibles para traer a nuevos trabajadores? Y la verdad es que ahí no hay nada Yo creo que dicho. La regla, la norma o lo que se hace frecuentemente es no reemplazarlo y precarizar aún más las condiciones en las cuales trabajan los... No, en este a veces caso, lo enfermeras y reemplaza por alguien enfermeros. que sea tu amigo. Sí, pero oye, por favor, ¿cuántas veces hemos enfrentado ese problema de la gente que no le renuevan contrato a fin de año, que cumplía funciones clave y que después hay que absorberlas con el personal que queda y precarizando la atención, que es lo fundamental acá? No se trata solamente de un tema que afecta a los enfermeros. Esto directamente redunda en la calidad de la atención que se le da a los pacientes. Ahora, bueno, ¿se quiere decir algo? No, Dale. lo que pasa es que a mí lo que me viene a la cabeza es, bueno, ante toma de decisiones que no son acertadas, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí vamos. Es agruparse y decir no. O sea, si tú tienes a la administración pública en serio, que son los únicos que además trabajan juntos, porque todavía no tenemos derecho a la negociación por rama en el ámbito privado, el ámbito público sí se dio por una cuestión de hecho que negocian colectivamente juntos. Bueno, a mí me parece que la presión tiene que venir de los gremios públicos. O sea, lo que yo pienso, digamos, o sea, ante decisiones absurdas o quizás no absurdo, no sé, pero o interpretaciones que no se condicen con lo que se busca a nivel internacional de la estabilidad del empleo, los trabajadores tendrán que manifestarse.
hacer algo, paro, no sé qué, lo que, no sé, pero tienen que hacerlo, porque en el fondo no podéis dejar que esto, o sea, es entregarle así en bandeja y no hacer nada. Yo creo que habría que, quizás una oportunidad para que se empiece de nuevo a organizar muy bien los trabajadores. Y esta organización se está dando precisamente ahora, y la semana pasada nosotros mismos hablábamos de la negociación que se está llevando en la mesa del sector público, ahí al alero de la Central Unitaria de Trabajadores, que está siendo un tema transversal. Hoy poner ese como prioridad, el tema de la confianza legítima, porque no podemos hablar de tan solo temas remuneracionales del reajuste específicamente, y ahí entendiendo que tenemos que partir del basal de lo que es la inflación, el IPC, pero sin detenernos en eso, es que tiene que ser considerado un aspecto puntual de negociación, pero aquí negociamos con el gobierno, y ahí está sentado Hacienda y Trabajo. Pero entonces, ¿cómo el gobierno se hace cargo de esto también? Y aquí sí entramos más a las arenas más políticas de los gobiernos de turno. Pero en este caso que tenemos que resguardar al servidor público, el gobierno tiene que patrocinar un proyecto de ley que ya existe, de la Comisión del Trabajo. Los diputados de la Comisión del Trabajo de la Cámara ya han propuesto un proyecto de ley que viene a modificar el artículo 10 del Estatuto Administrativo. Pero hasta el momento es solo una iniciativa legislativa, parlamentaria, de este grupo de diputados. Pero el Ejecutivo no ha venido a patrocinarlo todavía. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que están esperando? Y la verdad es que se está dejando, como en este espacio de la negociación de la mesa del sector público de Hacienda con Trabajo, que lo vamos a dejar en una mesa de trabajo decente para el 2025. Pero no estamos resolviendo, no estamos tomando la contingencia que tenemos el día de hoy. Claro, quizás se está esperando que pasemos el 31 de diciembre para ver quiénes quedan, pero no se está tomando no se están adelantando lo hecho, que es lo más importante. Tú hablabas recién de que habían ejemplos de normativas o recomendaciones que hacían organizaciones respecto a cómo proceder frente a esto. ¿Nos podrías profundizar en ese punto? Bueno, cuando hablamos de trabajo decente, de esto del empleo público, de las condiciones mínimas de estabilidad en el empleo, hablamos de esto. ¿Sí? Cuando decimos un contrato indefinido en el trabajador privado, no hablamos de que esta persona, pese a todo evento, lo vamos a dejar. Siempre ha estado abierta la oportunidad de desvincularlo. Lo decía Daniel en esto de los sumarios administrativos, que es una herramienta, pero otra herramienta que no se considera tan así como para desvincular o para hacer un mejor desempeño de los trabajadores son los procesos calificatorios. Sí. Que esos son 2 procesos precalificatorios durante el año y un proceso final donde se evalúa a este trabajador. Y ahí también tenemos que ver de qué forma lo vamos haciendo también sometido a la eficiencia y a la exigencia que tiene este rol público. Entonces todo eso está enmarcado en lo que es la normativa internacional. Incluso de que podéis profundizarlo, pues, José. Claro que sí. Podéis profundizarlo y hacer un cambio en este proceso calificatorio en que, por ejemplo, haya un poco más de mano ancha a la autoridad del momento, pero escuchando, por ejemplo, al gremio. ¿Me entiendes? Sí. Que se participe. ¿Sabéis qué? No vamos a defenderte, flaquito, porque viniste menos que no sé qué, no sé. O ¿sabéis qué? Algo pasó. ¿Me entendió, no? La participación no es obsecuente del gremio para defender a alguien que hizo mal la pega. Entonces, de repente podría hacer que los gremios también pudieran participar en el proceso calificatorio o en el propio sumario y conversar antes cómo lo hacemos un poco más ancho, cuando realmente hay un error grave que no podéis tú estar en la administración pública porque sabéis que pusiste en peligro no sé qué, ¿me entendí? No sé. Y eso conversación, a nivel local se da esa participación y discusión de los casos, porque también hay casos que no funcionan bien y que tienen un gran ausentismo, y con esas personas no podemos. Ausentismo, sabemos que hay variadas causales, causales de enfermedades catastróficas, que no vamos a entrar ahí porque esas claramente que tienen un cierto respaldo, pero otros que se aprovechan del sistema, y a esas personas hay que sacarlo y lo decimos abiertamente, pero ese no es el tema en discusión, sino que este nuevo criterio, hasta el día de hoy veníamos haciendo esa participación en algunos servicios mejores que otros, hay que decirlo, pero ahora se cambia el criterio central, normativo central de la administración. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo ahora para adelante? La verdad es que es una gran duda.
Por eso es refrendar de que se tiene que activar la discusión en cuanto a este proyecto de ley. Y me gustaría también poner un énfasis, porque acá la Contralora dice, esto es una materia litigiosa, sí, claro, váyanse a los tribunales. Eso es lo que dice. Y ella se lava las manos, pero el trabajador privado tiene el espacio que es la dirección del trabajo, que no lo tiene el servidor público tampoco. Que te supone que es la Contraloría. Y ahora que la Contraloría, sin que la se está Contraloría. apartando de su propio rol, lo está tirando a los tribunales, pero los tribunales no actúan de manera inmediata No. y finalmente tiene un costo. Sí. Y ese costo Lo lo tienen asume que la cubrir persona. un costo económico y también en tiempo. ¿Qué pasa con esos 6 meses que se demora el trámite? Me Ojalá quedo fueran sin 6 sueldo. meses, querido. Idealmente. Pero, ¿qué hacemos sin sueldo? Esa necesidad de trabajo y contarnos unos aspectos que son como de la caracterización del servidor público, y en salud específicamente, el 70% son mujeres, muchas jefas de hogar. Entonces, el impacto que tiene es mucho mayor, un impacto social, y también si lo asociamos a esto de la oportunidad de la atención de salud. Entonces, la verdad es que esta Contralora no está mirando nada de eso. ¿Sabes? Lo que pasa es que ahí Hassan, ahí en ese punto yo le encuentro toda la razón. La Contralora no está haciendo su labor de fondo, abandona su labor de fondo para quedarse con la forma, ¿no? Porque que esté el timbre, que lo vea los tribunales. Que sea el lápiz negro y no el azul. Claro, o sea, y la labor de fondo es la estabilidad en el empleo de los trabajadores de la administración pública según estándares internacionales y lo que está repitiendo la OIT y otras instituciones. O sea, ella tendría que haberse fijado en una cuestión mucho más de fondo, que te lo digo, hay países que están mucho más preocupados que acá, que dice, no, es que se judicializó o se puede judicializar, entonces ya no entramos nosotros. Eso es forma, es absurdo. ¿Me entendí? O sea, si tu labor es reglamentar para que los trabajadores hagan su pega, no para que los echen. Entonces, por eso yo entiendo ahí, Dorothy, la metida de pata de poner a Dorothy Peris también, puta, bueno, ¿para qué vamos a decir? Se lo dijeron en todos los tonos, lo dijo el ex Contralor, que uno puede tener diferencia con el ex Contralor, pero algo vio. Yo creo que ahí estamos durmiendo con el enemigo. José Luis, ¿cómo están las perspectivas de ustedes frente a esta problemática y otras que también lo están afectando de cara a fin de año, que siempre es una fecha muy sensible? Sí, primero, como punto 1 y lo más inmediato sería que la misma Contralora Cambie su... Eche Petra. reconsidere Sí, hay muchas reconsideraciones. nefasto dictamen. Sí. Y lo podría hacer. Sí, como claro. echó atrás los dictámenes anteriores, de la misma forma podría ella siempre misma se puede reconsiderar, sí. hacer otro dictamen que reconsidere o deje sin efecto este actual. Pero si no, también tenemos otra herramienta. Ya los legisladores se han pronunciado, pero necesitamos el patrocinio del Ejecutivo. O sea, para no que nos sea rápido, podemos no solamente quedar. patrocinio, además que le ponga urgencia. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Ahora estamos a 3 semanas de terminar el año, donde se terminan miles de contratos. Y ya están haciéndose las notificaciones de la no renovación. Y ahí estamos actuando nosotros dentro de nuestro rol sindical en la defensa y que esas acciones no sean arbitrarias. Pero el número es mucho mayor de lo que se había vivido antes. Y ahí estamos muy atentos, muy ocupados, en plena negociación, pero también viéndolo en lo local de cada uno de los hospitales, servicios de salud, direcciones de salud municipal y en todo espacio donde hayan trabajadores. Voy a decir una cosa así como medio humorística, pero el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo dicen, es que no es resorte mío, ¿para qué lo traen a la mesa del sector público? ¿Es que no podemos hacer nada nosotros o no? ¿No ha pasado eso? Porque yo me imagino. Es decir, no, es que esto lo hizo la Contralora, nosotros no podemos... Mira, no tenemos nada que ver en la Contraloría, no tenemos nada que ver en el Poder Judicial. Ay, no, ¿o no? Se reconoce como este rol autónomo de la Contraloría y nosotros no han tenemos dicho nada que vamos a hacer. hacernos cargo, porque el Estado, o sea, el gobierno de turno sí puede hacerse cargo si lo quiere hacer. La O verdad sea, es que no han los sido tan contactos- enfáticos. ¿Ah? No han sido tan enfáticos. Pero lo dejan así como abierto a la mesa de trabajo decente para el 2025. No, bueno. Pero también desde Hacienda se ha hablado mucho de el ausentismo y que este 30% de ausentismo que existe en el sector, que es alto, pero están metiendo a todo al saco, hasta los fueros maternales. Entonces, claramente no, pues. Ahí hay ciertas condiciones que son de resguardo y son de la protección de la seguridad social. Haga una norma específica sobre respecto de eso. Pues si usted cree que es mucho, negocio con la mesa del sector público en que aquellos con un cierto que no fundamenten su etcétera, lo mete ahí, pero soluciona el problema de fondo. Si nadie dice que los tipos que no va o que tiene su otro trabajo, no, ok, hagan la norma, conversando con los gremios, ¿cómo hacemos la norma para aquel que falta, se va para la casa? Lo hemos dicho, ¿no? No aquel que tiene cáncer, no aquel que... No, Exacto. pero se conversa, si esas cosas se solucionan.
Y esos son criterios que dependen de la administración central, que es el gobierno. Criterios, y por otro lado, sí. cuando hablamos del ministro de Hacienda, también hay un criterio ahí como de ir apretando un poco y que se vaya corrigiendo. Eso es parte de la gestión del día a día y cómo también fijamos esos criterios. Desde Hacienda salió un oficio en octubre del 2024 que también va en esta misma línea de que se tiene que argumentar cada decisión que se tome con actos administrativos, con la argumentación de por qué voy a prescindir de un trabajador. Claro, pero es un oficio que no tiene peso legal frente a un dictamen de la Contraloría. Entonces, tratamos de resolverlo entre comillas, pero la verdad es que no tiene... ¿Es para todos los trabajadores o para altos cargos? No, es de modo general desde Hacienda a los ministerios y servicios de Por lo servicio del mismo, Estado. también nosotros nos debemos estar de alerta, porque todo el sector público, la gente de contrata está preocupado de esto y en particular era importante conocer la opinión de la FENACEM, así que José Luis, muchas gracias y te esperamos prontamente. Ya, pues. Antes de Navidad, para darnos los Sí. abrazos y... Creo que 2 sesiones más por ahí en este mes. Yo creo que este tema lo desarrollamos bastante bien, lo agotamos y creo que no podemos soltarlo, pues, José Luis. Yo creo que hay que seguir dándole. Creo que es un tema... es que yo voy a insistir, quizá este y otros temas son de fondo respecto de los trabajadores. No son temas de forma, son temas de qué queremos para los trabajadores y trabajadoras de Chile. Eso es, tanto en el sector público como en el privado. En el privado vamos empujando, ¿cierto?, la negociación por rama, etcétera. Ya, pero porque son temas de fondo. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Qué papel le damos a los trabajadores de un sector y de otro? Por eso a mí me importa tanto, y perdonen que sea un poquito personalista, pero porque es la labor que ejercen los trabajadores, que son los que producen para el país, cómo nos enfrentamos a eso. Entonces, a mí me da mucha lata que en todo el tiempo que estuvo la concertación y todo, no se hicieran los cambios de fondo, por ejemplo, de la negociación ramal. Por ejemplo, este tipo de cosas que cuántas veces se ha hablado de los que están, que en teoría los que están en planta deberían ser la mayoría. Todos los gobiernos sí, vamos a hacer algo, algunos tiraron algunas leyes, algunos los pasaron. Sí, puro, como dices tú, cuescos, ¿ah? No el fondo. Entonces, ¿cómo querer? A ver, en el fondo es qué rol y qué importancia le damos a los trabajadores. ¿Solamente a los empresarios que van a invertir? ¿Solamente al Estado que no sé qué? ¿O le vamos a dar el rol que merece este tercer actor en la sociedad chilena, que son los trabajadores y trabajadoras, como lo hizo Salvador Allende, ¿cierto? Y como lo hicieron otros presidentes, como Eduardo Frei Montalva, que le daba un rol. Y perdóname, pero es que para mí esto es fundamental en la vida de un país. Y yo siempre voy a citar la Constitución italiana, que en su primer artículo dice que la República Italiana se asienta en los trabajadores, en el trabajo. Porque esa es la importancia que hay que darle. Porque son los que producen. Si el otro mete lucas y si quiere no. Pero el trabajador es el que produce. Ahí está el desarrollo. El desarrollo del país, claro que sí. Entonces, por eso yo insisto. Pero bueno, estamos movilizados, vamos a seguir. Sí, hemos estado actuando en cada una de las contralorías regionales y también... es una forma de presión muy bonita, sí, me gustó. Me gustó. De Arica a Magallanes. Me gustó. Y por otro lado, estamos ahí activos en la discusión que se está llevando en la negociación particular. Entonces, si lo dejamos así como que esto continuará en las próximas semanas, claramente la presión no debe bajar. ¿Eh? No. Así que la próxima semana podemos estar hablando de esto perfectamente. Así va a ser, gracias a José Luis Espinosa, presidente de la FENACEM. Gracias a ustedes, amigos, que han estado acompañándonos durante este día. Si están en YouTube, no olviden poner su like, compartir, suscribirse, enviar sus opiniones y reencontrarnos mañana, como siempre, a las 10:15. Que estén muy bien. Chao.